A ver, a ver, a ver. Hola chicos. A ver, voy a... Hola, hola chicos. A ver cómo se está cargando esto, ¿no? Parece que sí. Y ahí sí. Hola chicos, hola chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si me escuchan. Voy a mover esto para acá. Ahí. Hola chicos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No sé si me escuchan. Que alguien me escriba, por favor. Avíseme si se escucha. No, no. Ah, ya, gracias, Lago. No, no me escuchas. Gracias. Ya, pues. Estamos, no sé, a ver quién. Iván me dice que sí me escucha. Gracias, Iván. No como Lagos, que Lagos parece que es sordo. Este, a ver. Ya, yo creo que estamos. No sé si faltará alguien más. Si saben si alguien más va a venir. Ya. Ah, ya, ok. Sí, no hay problema, Cochelo. Ya, entonces, no sé si alguien más va a llegar y si no va a llegar nadie más, vamos a partir. Pucha, la idea es que hoy día no hubiesen faltado, porque más o menos lo que tenemos que ver no es nada tan sencillo. Es como la última colita de lo que nos falta de nuestras medidas de dispersión y ya estamos, yo creo que listos para poder trabajar con datos. A ver, a ver, a ver, yo voy a avanzar por aquí, voy a avanzar por acá. Ya, habíamos visto, chicos, la clase pasada, los gráficos, ¿sí? Yo le había mostrado cómo hacer algunos gráficos, etcétera. Por supuesto que moví algunas cosas para que estuvieran en la presentación, ¿ya? Pero no es nada de lo que no haya dicho, en realidad simplemente moví cosas para que estén aquí y antes las había mostrado en Excel, ¿no? ¿Ya? Em, Habíamos visto que habían gráficos que eran menos adecuados para una distribución de datos, ¿sí? Y dependiendo de cómo era la tabla que íbamos a tener, ya yo tenía que saber elegir qué gráfico era el más idóneo, ¿sí? Habíamos visto que, por ejemplo, este gráfico de circular, que es muy bonito, que es muy típico de cuando alguien hace una investigación en el colegio, no sirve para todos los casos, ¿ya? Y hay otras opciones donde por ejemplo, podría ser más efectivo. Bueno, ahí no se nota ahora porque eso está hecho para que se vea de uno. Pero habíamos visto otros gráficos, por ejemplo, como este, ya, que iba a ser más efectivo a la larga, eh, ya, que iba a ser más efectivo porque muestra la información separada y ordenada y mostrar algunas cosas que necesitamos ya ver para analizar los datos versus otro tipo de gráficos que tal vez la información no va a ser tan evidente y nos moleste a fin de cuentas. ¿Ya? Ese es como lo que vimos la última clase, ¿ya? Y quedamos hoy día de ver la desviación típica o estándar, ¿ya? Eh, y eso es como más o menos el preámbulo del asunto, ¿ya? Ahora, yo lo voy a mostrar porque aquí ya está, ya encontré esta tablita que me gustó mucho. Lo voy a ampliar un poquito, ¿ya? Em, Miren, la desviación típica o desviación estándar, ¿ya? Es una medida de dispersión que ayuda a que nosotros podamos saber qué tan separados están los datos unos de otros, ¿ya? En realidad, no lo tengo aquí puesto, voy a ver si, ¿ya? En realidad, el drama que hay cuando tú estás viendo y analizando datos
y trabajas con la media es eh, sobre un problema típico, ¿ya? Que yo una vez les nombré y lo hice también para que en ese minuto existiera ese, ese ejemplo y lo pudiéramos usar ahora. Si se acuerdan bien, chicos, yo les dije en clase o por videoclases, no sé, ya. Yo les dije que si tú solamente comparas el promedio entre dos alumnos, ¿sí? Para saber quién es mejor, no basta. Por ejemplo, que los dos te digan que tienen un promedio 4, ¿sí? Uno podría haber tenido, si tuvieron dos notas en el año, uno podría haber tenido dos 4, ¿sí? En sus notas, dos 4 parciales, ¿ya? Y el otro podría haber tenido un 7 y un 1, ¿sí? Y ambos tienen un promedio 4. Entonces tú tendrías que poder ya tener además de la media, ya tener la mediana de los datos, tener la moda, ¿sí? Por ejemplo, en uno no va a existir moda y en el otro sí. em, y además de eso, uno debería en realidad pedirle al alumno que, suponiendo el caso hipotético que alguien te dijera, no, yo me saqué un 4 de promedio, y lo están comparando a ese alumno con otro, uno debería pedirle o uno calcular la desviación típica de esas notas, ¿sí? Porque si yo supiera la desviación típica, sabría, por ejemplo, cuánta distancia hay entre cada una de las notas que tiene el alumno y el promedio que me está diciendo que tiene, ¿sí? Por ejemplo, para el que tenía un 1 y un 7, ¿sí? Él tiene un promedio 4, pero la desviación típica, ya la distancia que hay entre cada una de sus notas, por ejemplo, del 1 al 4 hay 3 de distancia, ¿sí? Y del 4 al 7 hay 3 de distancia, su desviación típica va a ser 3, ¿sí? Entonces me va a dar ese dato concreto la desviación. Me va a decir, oye, ¿sabes qué? La distancia que hay entre su promedio y las notas que tiene es de 3. En cambio, para el otro que se sacó dos 4, ¿sí? Su desviación típica va a ser 0, ¿ya? O sea que exactamente sus dos notas fueron el promedio que está mostrando, ¿sí? Entonces, esa en realidad es la herramienta práctica que nos presenta la desviación típica. Cuando tú tienes una nube de datos, ¿sí? La desviación típica, por lo general, a ver si tengo mi librito aquí, ya, aquí, por acá. Eh, ya, ese podría estar, o podría ser. No, a ver, parece que tengo otro más por aquí. No, 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 está más feo. Ya, mire, eh, voy a ver esta cosa acá porque si no, no van a cachar. Ya, mire, ahí yo les estoy mostrando una nube de dispersión, ¿sí? Acuérdense cómo se llama eso, nube de dispersión. Cada uno de esos puntitos es un dato, ¿sí? Ya ahí lo voy a alejar un poco. Si se dan cuenta, está graficado en una especie de plano, ¿sí? Donde, por ejemplo, podemos ver que acá abajo hay una medida, ¿ya? Aquí abajo digo, hay una medida y aquí también, ¿sí? Entonces, cada punto corresponde a, justamente como en un plano cartesiano, corresponde a, bueno, un valor acá abajo y un valor arriba, ¿cierto? Ya. Si se dan cuenta, en este gráfico que yo les estoy mostrando en la cámara, ya, acá alguien graficó una recta, esa se llama recta de tendencia, ¿sí? Y en realidad sirve para saber si yo tuviera más datos, dónde estarían agrupados los datos, ¿sí? O alrededor de qué, ¿ya? Usualmente esa línea de tendencia se puede hacer de dos formas, una usando una regresión lineal, así se le dice, que nosotros vamos a ver si lo podemos lograr en este curso o no, ¿ya? Que es tomar los datos y encontrar una recta que pase por la mayor cantidad de puntos a la vez, ¿sí? Eso se llama regresión lineal, ¿ya? Esa recta a la larga es un modelo predictivo, porque si tú tuvieras más datos, podrías saber más o menos que están alrededor de esta recta que uno dibuja, ¿ya? Esa es una cosa. Y lo otro es que esa recta, que está inclinada en este caso, también puede ser la gráfica que hay de la media, ¿sí? Alguien podría graficar la media en un gráfico como este de estadística,
¿ya? Para mostrarle al estudiante, ¿sí? Más o menos cómo se comportan los datos con respecto al promedio, ¿sí? Y que esta de acá fuera la media, ¿sí? Entonces yo lo voy a acercar un poquito, yo sé que no es la mejor forma, pero quiero que se den cuenta que acá a medida que yo voy acercando esto, ¿sí? Hay puntos que tienen una distancia, ¿sí? Y hay puntos que están, o sea, no todos están a la misma distancia, po. Hay unos que están encima de la recta y hay otros que están más lejos, ¿sí? Entonces, la desviación se va a encargar porque nos va a dar el promedio de esa distancia, ¿sí? O sea, va a tomar todas estas distancias que hay aquí, todas, esa que es más larga aquí, esa que es más cortita acá abajo, ¿sí? Las que son cero, va a tomar todas las distancias y las va a promediar, ¿sí? Nos va a promediar y nos va a dar un valor, ¿sí? Em, para el cual nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí? Entonces vamos a tener varias formas de trabajar con esta desviación, ¿sí? Para que después podamos tener un dato concreto de eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es como básicamente, ¿ya? Em, ¿Está acá? Bueno, ¿ya? Así que lo voy a dejar ahí. Ustedes saben que ese libro es como, tiene muchas cosas interesantes, pero bueno, también tiene cosas que están más enredadas de lo que deberíamos ver. Ya, hasta ahí voy a preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda o no entendió más o menos el concepto de lo que vamos a ver? ¿No? Pregunto yo, no sé, Joshelo, no sé si hay algo que no hayan entendido, ¿ya? De la idea simplemente, porque ahora vamos a meternos con la fórmula que ya creo que se dieron cuenta ustedes que es media fea, ¿ya? Yo lo primero que voy a hacer ahora es en nuestro Excel de prueba, ¿dónde está aquí? Con la tabla de ejemplos, acá, voy a encargarme de, ahí tenemos la tablita, voy a mover esto para acá, ya. Esta tabla de ejemplo, a ver qué tiene. Tiene personas con peso, ¿sí? Y aquí están con datos agrupados y datos no agrupados, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a mover estos datos para acá, que calculamos en algún minuto. Y con esto, voy a ampliar aquí, listo. Y con estos datos vamos a trabajar para encontrar primero la desviación para esta tabla de ejemplo. Ya en esta tabla se acuerdan, o los que no se acuerdan, ya habíamos inventado 10, eran 10 datos de posibles alumnas de, no sé, ¿dónde era? Del Mario Auxiliadora, no sé, ya, y eran los pesos de ella, ¿sí? Y habíamos hecho esta tabla rápidamente ¿cómo se llama? Para tener una tabla de ejemplo, y aquí están con datos no agrupados y aquí con datos agrupados, ¿ya? Por si no se acuerdan. Y a ver si tengo en la hoja uno. Ah, y en la hoja uno tengo otra cosa. Ah, sí, el otro ejemplo, el de las notas, ¿ya? Pero vamos a usar yo creo que el de los pesos porque tiene números que ya son más bonitos y no se nos va a complicar tanto, yo creo, ¿ya? Entonces, chicos, primera cosa que necesitamos para la desviación. Yo les voy a... Oh, ahí sí. Yo les voy a mostrar de nuevo la imagen de acá de la diapo, ¿ya? Nosotros tenemos que saber si vamos a trabajar con una población o con una muestra, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a trabajar con una muestra. Fíjense que hay diferencia en el puro hecho de que sea una población, ¿ya? En las poblaciones, bueno, aquí hay varios en realidad elementos que tal vez ustedes no conozcan bien, ¿ya? Pero fíjense conmigo, vean acá, que la población dice X sub i, y ya sabemos que X sub i es la marca de clase, ¿sí? Aparece n, que ya saben quién es el total de datos de una distribución, ¿sí? Y ya, la sumatoria, que eso yo se los puedo explicar, ya. La frecuencia está ahí, ven, f sub i, ya. Pero aquí aparece algo que se llama mu, ¿sí? Y ese mu, ya, es la media muestral, ¿sí? Es una media que yo no les he enseñado y que por lo mismo no la vamos a ver ahora, yo lo quería mostrar nomás, ya, para que se den cuenta que hay dos fórmulas, pero que son prácticamente iguales. En la posición de mu, abajo está x barra, y x barra es el promedio, ¿ya? La media muestral, eh, o la media poblacional, mejor dicho, lo estoy diciendo mal, la media poblacional, simplemente es un promedio de medias, ¿sí? Es como que si yo tomara
el promedio de todos los alumnos del colegio, ¿sí? Y yo dijera, bueno, esa es la población, y yo los promediara, o sea, promediara los promedios, ¿sí? De eso se trata, esa es como la idea de MU, ¿sí? Pero no nos vamos a meter con eso, ¿ya? Me interesa más lo de la muestra porque ustedes van a trabajar con muestras. Poblacionalmente es probable que no trabajen nunca con una población tan grande hasta que no tengan que investigar algo ya más cototo, ¿ya? Eh, Además que en la población hay que asumir algunas cosas que nosotros no podemos tomar en cuenta ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo les dije en clase que cuando vas a analizar una población o le haces un censo o sacas una muestra representativa y esa muestra representativa tendría que no tener sesgos, si se acuerdan un poco de lo que hablamos en clase, y eso provoca entonces que tú tengas que también asumir más o menos cómo se podrían comportar las medias, porque como tú estás tomando una parte de la población, el promedio que ellos representan en general de alguna medida está representando a todos, ¿sí? Por eso que se utiliza esa media poblacional, ¿ya? Pero en nuestro caso vamos a usar la que está bajito, ¿ya? Con la que está abajo, miren, n-1 simplemente es el total de datos menos 1, ¿sí? F sub i es la frecuencia absoluta, ¿ya? Eh, Fíjense que hay una sumatoria, ¿ya? Que está antes de la frecuencia y eso significa que vamos a tener que hacer un procedimiento ahí, ¿ya? De suma. Y tenemos x sub i, que es la marca de clase, menos x barra, que es el promedio. Y todo esto está al cuadrado. Así que, más o menos redondeando, vamos a tener que aplicar esta fórmula para obtener primero algo que se llama la varianza, ¿sí? En temas de estadística, la varianza eh, es una medida que carece de interpretación, ¿sí? Una vez que tengamos la varianza, fíjense que la varianza tiene aquí por nombre S cuadrado, ¿sí? Simplemente tiene ese nombre, no se caliente en la cabeza, simplemente lo llamaron así, ¿ya? Entonces vamos a calcular la varianza y luego que tengamos el valor de la varianza, simplemente lo que vamos a hacer para tener la desviación es calcular la raíz de ese cuadrado, ¿sí? O sea, aquí nos va a dar, por ejemplo, un número, 100, ¿ya? Cuando nos dé 100, ¿sí? Después de 100 le vamos a calcular la raíz cuadrada y nos va a dar 10. Y esa va a ser nuestra desviación, ¿sí? Ese es como en realidad el procedimiento, ¿ya? Eh, Cosas que necesitamos para poder calcular la desviación típica: conocer primero la marca de clase de cada intervalo, ¿sí? Obviamente tener la frecuencia de cada intervalo, ¿ya? Y conocer la media de la muestra, ¿sí? Son cosas que necesitamos tener previamente calculadas, ¿ya? Yo voy a copiar esto. Voy a copiar eso nomás. Y lo vamos a ver en Excel ahora. Y lo vamos a ir haciendo, ¿ya? No sé si alguno de ustedes necesita tener el archivo de Excel para que se lo envíe y puedan trabajarlo a la vez conmigo o no. Si lo quieren, me dicen y yo lo hago ahora. Si no, lo dejamos para después y después ustedes lo harán por su cuenta. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo conmigo porque va a ser más fácil. ¿Ya? Eh, Así que me avisan por el chat nomás. Yo estoy leyendo, así que por si acaso. ¿Sí? Oscar me dice que lo envíe y Iván también me dice lo mismo. Ya. Entonces lo vamos a enviar. A ver, a ver. Yo voy para que esto sea más expedito, dejo de compartir ahí. Voy a guardarlo rápido. Y esto lo llamé tablas de ejemplo. Lo voy a guardar acá. Si alguno de ustedes, chicos, está conectándose con el celular ahora para ver la clase, ¿ya? Obviamente no les va a llegar el archivo, porque enviar archivos por Zoom siempre significa que la persona que lo va a recibir el archivo tiene que tener un computador. Eh, bueno, ustedes saben, yo no hice el programa, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama eso? Para que lo sepan. A ver, entonces, aquí, el chat no está acá, aquí el chat, y vamos a enviarle uno a todos. Sí, pues chicos, si se lo voy a copiar, en el chat lo voy a poner, miren. Me interesa que lo descarguen así como luego, ¿ya? A ver, tabla de ejemplo se llama. Uy,
Uy, uy, uy, uy, uy, uy. A ver. Ya, a ver, ahora si me resulta. Tabla de ejemplo. Ahí, abrir. Ya, ahí lo estoy enviando por el chat. Ya, se lo envié, dice a todos. Ya, se supone que ustedes ahí lo tienen que descargar. Ya, los voy a esperar un minutito para que lo descarguen. Ya, cosa de que lo puedan abrir y lo vayamos haciendo juntos. Ya, yo voy a volver a abrir esto porque si no. Ya, aquí. Ya, no sé, si avísenme si lo descargaron ya y lo pudieron abrir, porfis, para que no me ponga a hablar y recién lo estén descargando. Ya, Oscar me dice que está check. Muy bien, Oscar. Oscarito. ¿Alguien más? Barrientos, no sé si lo pudiste. Ya, Barrientos, ya, muy bien. Ya. Lagos. Me perdí, ¿por dónde se descarga? Dice Arias. Arias, mira, en el chat, fíjate en tu chat de grupo, ¿sí? De Zoom, ¿ya? Ahí lo subí el archivo. Se llama tablas de ejemplo. Es un Excel. Etienne también, no sé si Etienne lo descargaste. ¿Quién más me falta? Nicolás y, eh, y Lagos. Sí, Etienne me dice que está bien, ok. Ya, ¿quién más me falta? Me falta Nico y me falta Lagos. José lo está listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, Nico está del celu, push. Ya, bueno. Pero lo vas a tener que hacer entonces después tú, ¿ya? Ojito con eso, ¿ya? Bueno, esto está grabado y ustedes saben que lo voy a subir y todo, pero ¿ya? Ya, pues. ¿Y quién más me queda? Y Lagos. Lagos está ready, listo. Comenzamos, chicos. Ya. Como siempre les voy a decir, y mi consejo es, antes de que avancemos, si alguno se pierde con lo que voy a hacer, me escribe, ¿ya? Para que le muestre un poquito. Ya, entonces le adelanto. Acá en la hoja 2 del Excel tenemos una tabla que dice número, peso, ya, y otra tabla que dice número, intervalo, peso y frecuencia, ¿sí? Son nuestras dos tablas entonces de el peso que podrían tener estas 10 chicas que eran de- del ejemplo, ¿ya? Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer primero? Fíjense que acá abajo yo pegué la fórmula, o sea, pegué la imagen de la fórmula nomás, pues si no es nada del otro mundo, ¿ya? Y la primera cosa que nos pide es tener la frecuencia. Tengo la frecuencia, vamos a usar esta tabla que está acá, fíjense, la que tiene datos agrupados, ¿sí? La voy a poner amarillita. Esa es la que vamos a usar, ¿ya? Entonces la primera cosa, ¿tenemos en esa tabla la frecuencia? Sí, ¿ya? Así que ya no necesito la frecuencia. Ya, después necesito tener la marca de clase. Aquí no está la marca de clase, así que la tenemos que hacer, ¿ya? Les recuerdo que marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Yo les recuerdo siempre eso, pero yo sé que se les va a olvidar. Esto por lo general uno lo aprende cuando ya se pone a trabajar con su propia distribución, ¿sí? Al principio es como, ah, ya sí entiendo, pero cuento. Ya, aquí no le puedo ingresar una fórmula a Excel para que promedie estos dos, porque para Excel, yo les explico, para Excel esto no lo considera como si fuera un intervalo, él cree que escribí todo esto junto, como si fuera un nombre, ¿ya? Entonces él no entiende que el 30 llega hasta ahí y después viene 42,5, que es otro número, ¿sí? Entonces yo manualmente tengo que calcular ese promedio, ¿ya? Manualmente. Eh,
a menos que haya otra forma de ingresarlo y que yo no la sepa, ¿ya? Pero, pero así como está ahí, tendríamos que calcularlo manualmente. Entonces sería 42,5 más 30 dividido 2, ¿ya? 36,25, muy bien Lagos, ¿ya? Después, el segundo, 55 más 42,5, y lo mismo, dividido 2 porque son puros promedios, 48,75, ¿ya? El tercero sería 67,5 más 55 dividido 2, 61,25, ¿ya? Y el último sería 67,5 más 80 y dividido 2, 73,5, ¿ya? No, me equivoqué, 73,75. Ahí sí, ¿ya? Hay una cosa acá que yo no les mostré en realidad en el común, no en el común, perdón, no les mostré cuando hemos estado haciendo marcas de clase, o tal vez se los mencioné y quedó ahí, pero que es una forma de verificar si tu marca de clase está bien hecha o no. La distancia que hay entre cada marca de clase de cada intervalo debe ser siempre la misma. Es decir, si yo resto, por ejemplo, la marca de clase del intervalo 2 con la del 1, ya ese resultado debiese ser lo mismo que si resto la marca de clase del intervalo 3 con la del intervalo 2, y así, ¿ya? O sea, tienen que tener la misma separación. Yo lo voy a comprobar nomás con el intervalo 2 y el intervalo 1. Entonces sería 48,75 menos 36,25 y me da 12,5. Ya veamos si se cumple eso con el intervalo 3 y el intervalo 2. ¿Sí? Entonces sería 61,25 menos 48,75, 12,5. ¿Ven? Ya ahí comprobé dos, y cuál es que el tercero esté bien calculado. Bueno, si son poquitos, tú puedes revisar con cada uno, ¿ya? Pero ustedes saben que esto es una tabla de ejemplo. Lo que te va a ocurrir en el futuro es que no van a ser poquitos intervalos, van a ser varios, o van a ser intervalos gigantes, ¿ya? Entonces, si son pocos, mi consejo es compruébalo, porque imagínense, si este paso está mal hecho, cuando te pones a calcular esta tremenda fórmula, todo el resto después se va a equivocar. Todo después va a estar malo, ¿sí? Entonces, porque vieron que yo cuando estaba anotando 73,75 me había equivocado en el tipeo y escribí 73,5, ¿sí? Ese error de tipeo suele pasar. Entonces, por eso es mejor verificar para no tener ese problema en el futuro, ¿ya? Ya, pues, entonces ahí tenemos nuestra marca de clase. Check. Ya, necesitamos marca de clase. Necesitamos también la media, ¿sí? Ahí está la media, ¿ven? Perdón, aquí está la media, X barra, ¿ya? Entonces la media en una distribución, o sea, en una tabla de datos agrupados, digo, eh, acuérdense que es la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia, ¿sí? Y todo eso dividido el total de datos. Son 10 datos, así que eso ya lo tenemos, ¿ya? Pero necesito entonces crear f por x sub i, ¿ya? Eso es lo que necesito crear, ¿ya? Y aquí sí voy a introducir una fórmula en Excel para que lo haga por mí y ya no lo hagamos con la calculadora. Entonces la fórmula en Excel tendría que ser, abro o pongo la carita triste y le digo, oye, quiero la frecuencia, cliqueo ahí, pongo por y cliqueo x sub i, o la primera marca de clase. Cierro el paréntesis y mando enter. Pum. ¿Sí? Si te salió bien, obviamente que te va a dar eso 36,25 porque lo multiplicaste por 1. Y eso lo tenemos que hacer con todos. Cuando ya haces uno, basta con que le cliques y tires hacia abajo y lo vas a hacer automáticamente con todos. ¿Ya? Hágalo usted. Ya, le doy unos segundos ahí. Eh, ya, entonces le muestro la fórmula que yo introduje. Aquí arriba está. Ya. Puse carita triste. Después frecuencia, asterisco, marca de clase, cierre paréntesis. Listo. ¿Ya?
Entonces, ya que tenemos eso, simplemente después tienes que tomar esto y tirarlo hacia abajo, ¿ya? Miren, aquí en este intervalo era como obvio, la frecuencia es 0, así que cuando multiplicas te da 0, ¿sí? Este de aquí salió bien hinchado, 306,25, y el otro me dio 295, ya. Ahí ya tenemos f por x sub i, eso no es la media, acuérdense que la media tiene una fórmula. Entonces, yo lo voy a anotar, media, ya ahí simplemente lo anoté para que se vea bonito. Y entonces sería, aquí me falta algo. Tengo que sumar esta columna. Así que la vamos a sumar. Le voy a decir a Excel que lo sume. Si pones suma, ya te va a tiro salir una función y seleccionas nomás los datos que quieres sumar y cierras el paréntesis. ¿Ya? Entonces ahora sí estamos preparados para calcular la media de esta distribución. ¿Ya? Comienzo. Entonces sería la sumatoria de f por x sub i, que está aquí, esa es la sumatoria, nuestra suma final, ¿ya? Dividido el total de datos, que es 10, ¿sí? Así que aquí la media le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Toma este dato que está aquí abajito y divídelo, con el slash se hace eso, divídelo por 10, ¿ya? Y enter. ¿Ya? Así que esa es nuestra media, 63,75, ¿sí? O sea que yo podría decir que en promedio, en la muestra que tenemos de estas 10 chicas, su peso es de 63,75 kilogramos. ¿Sí? Esa es su media. ¿Ya? O sea que en promedio pesan 63, ya vamos a decir que aproximadamente en promedio pesan 64 kilos. Ya estoy abarcando mucho error, por supuesto, no es la mejor forma de decirlo, pero entre nosotros ya, en promedio ellas pesan 64 kilos, ¿sí? Pero si te das cuenta con los datos que tenemos en nuestra tabla de datos no agrupados, aquí hay datos que claramente superan eso. Por ejemplo, la chica que está en el 10º puesto pesa 80, ¿sí? Y la que está en el puesto 1 pesa 30. Y 30 y 80 no son 63,75. ¿Ven? Entonces, por eso aquí necesitamos el dato de la desviación típica para decirnos qué tan separados están. Yo le digo, antes de que lo calculemos, que nuestra desviación debiese darnos un número más o menos gordo, ¿sí? ¿Ya? Para que pueda representar la diferencia que hay entre el 30 y ese 63 y el 80 y el 63. Debería ser un número más o menos contundente, ¿ya? Ya, pues. Entonces, continuamos. Hasta ahí ya tenemos la media, que sería x barra de la fórmula. Tengo n-1 porque, claro, si tengo 10 datos, n-1 es 9, ¿sí? 10 menos 1, 9. ¿Ya? Así que ya tengo todo, ¿ya? Lo que tengo que hacer ahora es crear una columna que haga lo que sale acá, ¿ya? Primera cosa que voy a hacer, voy a calcular la diferencia entre la marca de clase y el promedio, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. Entonces sería marca de clase menos el promedio. Le voy a poner menos media, ¿ya? Ahí. Y entonces esto lo tengo que hacer y lo vamos a calcular aquí, entonces con la fórmula. Entonces selecciono marca de clase y le quito, haciendo un menos, ya, con el teclado, y le quito la media, 63,75, ya. Yo les recomiendo que este valor lo escriban en vez de marcarlo como una celda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo marcas como una celda, cuando bajes hacia abajo el scroll, para que seleccione todos los intervalos, Excel lo que va a hacer es seguir bajando aquí de esta celda, y como lo va a bajar, después te va a salir un error acá porque él restó algo que no había nada, ¿sí? Entonces mejor ahí les conviene anotarlo a mano, 63,75, ¿sí? ¿Ya? Y cerramos la fórmula, ¿ya? No se preocupen porque de negativo, ¿ya? Está bien, ¿ya? Y bajamos, ¿ya? ¿Ven? Ahí calculó todo, ¿sí? No sé si van conmigo, chicos, no sé, ¿ya? Me dicen caso de, ¿ya? Continúo entonces. Ya tengo aquí adentro de la fórmula, tengo la diferencia. Luego fíjense que la diferencia tiene que estar elevada al cuadrado, ¿sí? Porque vamos haciendo esto en... Tortuboy dijo que no. Tortuboy, ¿cómo que no? ¿Qué cosa?
Ah, no, que voy bien, ¿eso dijo? ¿Sí? Que voy, que no, pero que sea más, por favor, más expresivo, porque no sé, no entiendo el por qué no quepo. Puede ser que no haya avanzado él, o que no quiera que yo avance, o no sé, por eso, entiendo. Ah, están por Discord, ya, pues. Entonces está clarito, ya, ya. Entonces, y dijo que no, ya, y que no está claro, ¿eso? Ah, ya. Entonces, a ver, vamos, sigo nomás. Ya, bueno, sigo nomás entonces. Ya. Entonces, ya calculamos aquí esa columna, ¿sí? Fíjense que lo que me pide ahora la fórmula es que después de calcular esa diferencia, la eleve al cuadrado. Así que lo que voy a hacer es hacer eso mismo. Voy a, voy a elevar todo esto al cuadrado. Lo voy a escribir así nomás. Acuérdense que arriba es una etiqueta para que ustedes se ordenen. Ustedes podrían decir al cuadrado con palabras o lo que ustedes quieran. Yo lo estoy escribiendo así para que sepan más o menos qué significa eso que yo estaba haciendo en ese lugar. ¿Ya? Ya. Entonces ahí estoy intentando decirles que lo voy a elevar al cuadrado lo que tengo acá. Tengo que elevar al cuadrado cada dato, ¿sí? Así que ya, pues, lo que voy a hacer es una fórmula, ya, donde tome esto y lo multiplique por sí mismo, ¿sí? Y la cierro, ¿ya? Así que, ¡pum! Ahí está. Y hago lo mismo que hice antes, ¿ya? Fíjense entonces, si ustedes no lo quieren hacer con Excel, hágalo con la calculadora. Se van a tal vez demorar un poco más, ¿sí? Porque tienen que ingresar cada uno, ¿ya? Y multiplicar, ¿ya? Y todo el tema, pero les tiene que dar lo mismo. Fíjense que también uno se va dando cuenta, chicos, que en este caso, por ejemplo, tengo 10 y al cuadrado tiene que darme 100. Y es un valor que yo probablemente conozca bien, ¿sí? Ustedes saben que 10 al cuadrado es 100. Entonces, cuando estás haciendo esto, tienes que dar cuenta también que hay valores que tú puedes identificar al tiro si es que Excel por algún motivo no lo está calculando bien, ¿ya? Tiene que ser una alerta esa para ustedes en caso de que falle algo, porque significa que tienen que retroceder y hacer todo el paso de nuevo o ver por qué no lo está calculando bien. Y créanme que pasa muchas veces, ¿ya? Muchas veces uno sabe cómo tiene que calcular la cosa y en Excel, por un tema del tipeo, te equivocas, o bien Excel interpreta el dato como si fuera un no y no un número, ¿sí? Y no lo considera y ¡pum! Queda la escoba. Ya, pues. Entonces aquí tengo una columna donde está todo esto de acá elevado al cuadrado. Tenemos esta parte de aquí de la muestra que dice bien. Pero fíjense que además la sumatoria me dice que tengo que multiplicar todo, ¿sí? Por F, que es la frecuencia. Así que bueno, voy a crear una nueva columna donde esto mismo que me están diciendo lo voy a multiplicar por la frecuencia. Lo voy a escribir aquí por, ya, y le voy a poner un paréntesis para que se entienda lo que estamos haciendo, ya. Entonces, esta es una nueva columna donde vamos a multiplicar el dato que tenemos aquí por la frecuencia, por este valor que está acá, ya. Y le voy a decir a Excel que lo haga. Entonces, selecciono el dato, pongo el por y selecciono ahora la frecuencia del intervalo. Cierro, ya, y ahí está. Extiendo, ¿sí? Y ahora eso lo ordeno para que quede bonito. Ya, fíjense que, por ejemplo, aquí era 100 y la frecuencia es 4, así que me da 400, buen dato, ¿sí? Ya, acá, por ejemplo, es 225, la frecuencia es 0, me da 0, ¿ven? Entonces uno va verificando y dice, ya, al menos, por lo menos esos datos que son los más fáciles de entender están bien calculados, así que probablemente el resto también esté bien, ojalá. Ya, pues. Entonces, ahora recién nos vamos a la idea de la sumatoria. La sumatoria me dice que sume desde i igual 1 hasta acá. O sea, en traducción me está diciendo, oye, suma todos los intervalos que tengas. ¿Cuántos intervalos tenemos? 4. Así que le tengo que decir a Excel, oye, ¿sabes qué? Suma esta columna. ¿Ya? Así que le voy a decir que la sume. ¿Ya? Suma todo. Uy, pero no dije suma, la embarro. Suma, ahí sí. Suma todo esto. ¿Ya? Y ahí lo sumo. ¿Ya? Me dio 1187,5. ¿Sí?
ya, aquí voy a cerrar, ya, y luego que sumé, fíjense que la fórmula me dice, oye, y ahora este valor que encontraste, esa suma general, la vas a dividir por n-1, ¿sí? Nuestro n es 10, que es el total de datos, y n-1 sería 9, ¿ya? Yo lo voy a anotar aquí para que lo tengan a mano, o se acuerden, ¿ya? n-1 entonces sería 9, ¿sí? Aquí está, ahí lo dejé, ¿ya? Entonces, claro, lo que voy a hacer entonces es escribir acá abajito, y voy a decir que la varianza, lo voy a escribir a mano, varianza, en, eso significa ese cuadrado, acuérdense, varianza, ¿ya? La varianza entonces eh, va a ser el dato que encontramos, que es la suma de la columna aquí, ¿ya? Dividido n-1, que sería 9, ¿ya? Esa es nuestra varianza, un número bien feito, 131,9, no, o 9, 9,4 semiperiódico, ¿ya? Voy a mover esto un poco porque, sí, está bien, ya. A veces Excel lo que hace es aproximar esto y por eso hay que moverlo también un poco para ver si es que es un tema de decimales de Excel o no, ¿ya? Estamos bien ahí. Ahí tenemos nuestra varianza, ¿ya? Ahora, si recordamos un poco de lo que yo les mostré, la varianza es un paso previo a calcular la desviación, ¿ya? O sea, hasta ahora no, ese valor que tenemos acá, 131,94, no tiene ninguna interpretación. O sea, las chicas no pesan 131,94 kilos, ni tampoco la distancia que hay entre el peso de ellas y el promedio es de 131,94, nada que ver, ¿ya? O sea, ese número simplemente es un paso previo para el cálculo final, ¿ya? Entonces, eh, nuestro cálculo simplemente ahora va a ser calcular la desviación, que es el paso más sencillo de la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque, lo voy a copiar, ¿ya? La desviación simplemente se calcula calculando la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Esa es la forma de calcular la desviación. O sea, si tienes la varianza, alguien llega y te dice, oye, la varianza es, no sé, 2000, entonces tu desviación va a ser el tiro la raíz cuadrada de 2000, ¿sí? Es súper fácil. Es algo medio extraño que justamente la varianza tenga tremenda fórmula y que tenga tantos pasos y la desviación sea algo tan sencillo, ¿ya? Pero bueno, así es, ¿ya? Así que desviación típica, ¿ya? Eh, sería entonces simplemente, aquí, simplemente calcular el cuadrado de la varianza, ¿sí? O sea, perdón, la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? A ver si le puedo decir eso a Excel que lo calcule, y si no lo puedo decir, sí, raíz, aquí está. Dice, devuelve la raíz cuadrada de un número. Esa función voy a usar, raíz, ¿ya? Tomo el número y lo cierro. Ahí está. Y ese es el número que nos dio, 11,48, ¿sí? Así que lo que yo tengo que decir es que aproximadamente la distancia que hay de separación entre cada dato, ¿sí? Del peso de las chicas y la media es de aproximadamente, dije, 11,49 kilos. Eso sí tiene una interpretación. Fíjense que si mi unidad estaba en kilos, mi desviación típica como respuesta también va a estar en kilos, ¿sí? Entonces, les repito, lo que yo obtuve ahí es que la distancia que hay entre cada peso de las chicas y la media, ¿ya? O el peso promedio, ¿sí? Es de 11,48 kilos, ¿sí? Por supuesto, claro, como dice el lago, es un poco más que eso, sí, pues, lo mismo que yo me dio en Excel, pues fíjate, Laguito, ¿ya? Te dio exactamente lo mismo. Te caíste. Me sale 73 número final. ¿Dónde? Bueno, sí, pues aquí alguien podría decir que aquí abajito en esa cola, en vez de ser 729 sería 73. ¿Sí? No te preocupes porque Excel, ¿qué pasa?
Excel, si tú tienes esto más pequeño, si el ancho de la columna en Excel es más pequeño, es lo que va a hacer es redondear para mostrarte eso, porque hasta ahora no lo hemos configurado para que muestre todos los datos como deben ser. De hecho, eso puede presentar un problema, porque me pasó el año pasado que con los chicos de tercero, cuando tenían que en probabilidades hacer un experimento, algunos tenían la celda muy pequeña y simplemente cuando calculaban, Excel lo redondeaba para que cayeran los decimales, ¿sí? Porque, mira, a ver, mira, fíjense, yo aquí bajé o achiqué el ancho que tiene la celda y automáticamente Excel que hizo redondeó, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Hay un punto en que ya no redondea, ¿sí? Pero si yo empiezo a achicarlo, cuando ya no tiene espacio, él empieza a redondear. Mira, ahí ya redondeó, 70-73. Yo achico un poquito más, 77. Mira, 7, 9, 5. Miren, ahí redondeó mucho y ese redondeo no es muy bueno, ¿sí? Tiene mucho error, ¿ya? Por eso que cuando uno está haciendo esto, siempre mi recomendación es con el mouse, hace dos clics con el primer botón en la separación que hay entre las celdas. Por ejemplo, entre la L y la M, cuando el mouse se pone en flechita, le hace dos clics y él automáticamente va a darnos el ancho que tienen con todos los decimales sin redondear, ¿sí? Y ahí está, ese es el completo, ¿sí? Ahora, yo les digo, chicos, que redondee de 729 a 73, la verdad que no influye, porque miren todos los decimales que hay hasta ese punto. O sea, es un error del 0,000000001, ¿sí? O sea, nada casi, ¿sí? Ínfimo. Ningún problema. El drama sí es cuando, por ejemplo, esto está muy chiquito y lo redondea a 11,5. Uy, ahí sí que ya es un problema, porque ese error lo empiezas a acarrear y después los cálculos te salen todos malos a partir de ahí. ¿Ya? Entonces, me detengo acá con la pregunta de Lagos, o lo que me dijo, ¿ya? Me detengo acá y les consulto. ¿Hay un paso que ustedes no entiendan o que no sepan cómo se calculó? Los leo, no se preocupen, escríbanme. De hecho, no sé por qué esto está... Ah, sí, sí, ya, está abierto. ¿Ya? Los leo, no sé si hay un paso que no entiendan cómo se interpretó o cómo se calculó, ¿ya? Lo que a mí me interesa es que se den cuenta que esta herramienta de la desviación nosotros lo vamos a tener que ocupar. ¿Por qué? Porque siempre en una investigación, después de calcular el promedio, tú tienes que dar como dato extra la desviación. Siempre se tiene que hacer, ¿sí? Si tú solamente muestras el promedio en una investigación, en realidad es como, si a mí alguien me muestra una investigación y sale puro promedio, es como que me esté mostrando un trabajo a un niño de básica, ¿sí? Porque él no está manejando todos los datos como corresponde. Es por eso que cuando uno lee ya un paper o algo donde salen datos ya crudos, te van a dar la desviación, ¿sí? Y te lo van a decir, ¿ya? Ojito con eso. Jochelo me dice, ¿cómo hago para dividir el Excel, el símbolo me refiero? Ah, ya, el símbolo, Jochelo, es... ¿dónde está aquí, Jochelo? Aquí. El símbolo es slash, ¿ya? Así que cuando tú quieres dividir algo uy, dice raíz de león. Ah, está bien. Cuando tú quieres dividir algo, por ejemplo, ¿dónde dividí yo? A ver, acá, cuando calculé la media, por ejemplo, ¿sí? Ya, fíjense que ahí yo puse L6, o sea, seleccioné L6, ¿dónde está L6 aquí? Aquí, seleccioné 637,5 y le puse slash J6 y J6 era 10, ¿sí? Ya, el slash te hace la pega en ese caso, ¿ya? No pongan los dos puntitos porque los dos puntitos en Excel sirven para otra cosa, sirven para ordenar filas con columnas, entonces no nos ayuda mucho y no podrías hacer la operación, ¿ya? Acuérdense que ustedes pueden calcular cuando están haciendo una división, como yo le hice en la fórmula, seleccionando lo que quieres que divida con el mouse, o bien escribiéndolo a mano, ¿sí? Yo aquí podría haber seleccionado 637,5 y haber puesto el slash y haber además anotado 10 a mano, ¿sí? Entonces ahí lo obligo a que calcule esa división, ¿sí? Si no, si te da flojera y yo encuentro que a veces es más rápido, seleccionalo con el mouse nomás,
y es más rápido nomás, ¿sí? Así que ojito con eso. Ya, eso como para Jochelo. No sé si alguien más tiene otra duda, chicos. Chicos, no sé si alguien más tiene otra duda. Aproveche de preguntar. Pregunte, ¿ya? Fíjense muy bien que esto que estamos haciendo ya tiene varios pasos, pero no es más allá que calcular cosas que ya hemos visto de forma previa, ¿sí? O sea, tener marca de clase, tener probabilidad, multiplicar y elevar al cuadrado son cosas sencillas, ¿ya? Eso no es un problema y no debiese serlo ahora, ¿ya? Lo que no es tan sencillo es la fórmula, que obviamente si no te la sabes, la tienes que estar viendo y todo, pero yo, en lo general, yo les digo, como profe, a mí no me interesa que se sepan esa fórmula de memoria, ¿sí? O sea, si estuviéramos en clase, yo les daría la fórmula, se la escribiría en la pizarra, no sé, ¿sí? No me interesa que se la sepan de memoria porque lo importante acá es utilizar la fórmula y saber para qué y cómo se interpreta. Para eso sirve, ¿ya? No para otra cosa, ¿sí? No sacan nada con sabérsela de memoria si no la saben ocupar, ¿ya? Lo bueno está en que todos estamos haciendo esto, o la mayoría de ustedes lo están haciendo por Excel, ¿ya? Y de esa forma aprenden de inmediato cómo se puede utilizar, porque yo lo podría hacer en la pizarra en el colegio y lo estaría haciendo a mano, ¿ya? Sin Excel, y yo después les diría, bueno, háganlo en Excel, y ahí tal vez estas dudas de cómo se divide o cómo seleccioné algo serían como más difíciles y más complicadas, ¿ya? Eh, entonces, continúo. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Parece que no. Ya, pues. Entonces, veamos la hoja uno, porque en la hoja uno teníamos calculado unos datos que eran sobre el ejercicio de las calificaciones. No sé si se acuerdan que eran esa famosa prueba que iba de 0 a 100 puntos, ¿sí? Ya, que eran 19 datos. Bueno, calculémosle a esto también la desviación, ¿ya? Aquí hay varios datitos que ya estaban listos, pero que no vamos a ocupar, y por lo tanto yo lo que voy a hacer es, fíjense bien, ocultarlos, ¿sí? Eh, eh, cuando seleccionas las columnas, con el segundo botón, le pones ocultar y listo. Ahí fíjense que pone dos rayitas para mostrarle a la persona que está viendo en Excel que ahí hay oculta unas columnas, ¿sí? O varias, una o varias columnas, ¿sí? Entonces yo lo oculté, ¿ya? Es mejor eso que borrar porque si estás investigando algo, tal vez después tienes que sacar el gráfico y si lo borraste, o sacar en este caso la tabla, y si las borraste, después, pucha, tenés que volver a hacerlo, ¿ya? Entonces no vale la pena. Mejor ocultar y listo. Y después puedes incluso mostrar, ¿ya? Que es para que se vea lo que está oculto, ¿ya? Entonces ya, pues, calculemos. Voy a copiar de nuevo lo que está aquí, ¿ya? Lo copio acá, ¿ya? Y nos empezamos desde cero entonces ahora. Primero tengo que tener marca de clase, ya estaba calculado, bacán, ya. Tengo que tener la media también estaba calculado, ya de forma previa, bacán. La frecuencia la tengo ya, bacán. Me falta elevar al cuadrado, multiplicar y calcular en n-1. Así que este va a estar muy fácil, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer entonces, primero, hacer la diferencia. Sería marca de clase, lo voy a anotar de nuevo, menos el promedio. Media, lo voy a escribir, ¿ya? Entonces, ahí, marca de clase, ingreso fórmula, marca de clase, menos el promedio. Y aquí yo les dije y les recomendé que lo escribieran a mano mejor, ¿ya? Aquí voy a tener que yo asumir cuántos decimales voy a querer ocupar, ¿sí? Porque en este caso esta media tiene muchos, ¿sí? Entonces yo creo que lo recomendable en este caso, fíjense que Excel me está arrojando un decimal, ¿sí? Un decimal, así que yo voy a utilizar dos decimales para la diferencia para que en concreto no tengamos tanto error, ¿ya? Entonces sería 76,32, ¿ya? Ahí tengo mi diferencia entre la marca de clase y la media. Extiendo, ya calculado, muy bien, ¿ya? Luego de eso, tengo que elevar al cuadrado.
Me pregunta, ¿quién me preguntó? Lagos. Ah, ya. Dice, Lagos me pregunta por qué 32 y no 31. Porque estoy redondeando, po. Redondeé, fíjate, ese 5 pasa a ser un 1 ahí al lado. Entonces sería 32, ¿sí? Eh, Redondeé y no trunqué, ¿sí? Podría haber truncado igual Lagos y lo podría haber dejado como 76,31, es verdad, ¿sí? Pero un truncamiento tiene más error que una aproximación, ¿ya? Eh, Esa es como la ley por lo general, ¿sí? Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, yo ahora que tuve que tomar la media y aproximarla, yo ya sé que como alguien diría, en mi hablamiento, ¿sí? En lo que yo voy a decir, ya voy a tener que usar en todo momento, cuando hable sobre la desviación, la palabra aproximadamente, porque ya tuve que aproximar en un paso previo, ¿sí? Y algún investigador podría estar revisando mis datos y que no le dé exactamente lo que me dio a mí y que tenga una diferencia. Entonces, yo al decir aproximadamente desde ahora en cualquiera de estos cálculos que estamos haciendo, me voy a cubrir de que alguien me diga, oiga, pero que no me dio lo mismo. Sí, yo le voy a decir, lo que pasa es que yo tuve que aproximar la media a 2 decimales y bueno, bla, bla, bla. Y ahí la persona va a entender que esa diferencia es por eso. ¿Sí? ¿Ya? Así que ojito con eso, y lo que dijo Lago está muy bien, ¿ya? Pregunte nomás. Ya, pues. Entonces, calculé la diferencia y ahora, segundo paso, elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, copio aquí, ya, y voy a poner el gorrito al cuadrado, ya. Acuérdense que eso que anoto arriba no es una fórmula, simplemente es para que yo sepa qué estoy haciendo, ya. Es importante tenerlo escrito, ¿sí? Porque después vas a tener una tabla, así como la mía, que está acá, que tiene miles de cosas y no te vas a acordar qué sacaste ahí o qué hiciste. Por eso es mejor escribirlo, ¿ya? Entonces, ya, pues, entonces tomo aquí el dato de la media y lo elevo al cuadrado. Ya saben cómo lo hice la vez pasada. Simplemente empecé fórmula, seleccioné, puse el multiplicador que es el asterisco y vuelvo a seleccionar. Y cierro el paréntesis. Y eso significa elevar al cuadrado. Ahora bajo esto y ahí están todos los números elevados al cuadrado. Son números bien feos, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Ya? Tercer paso. Ya, entonces vamos por orden. ¿Hice la diferencia? Sí. ¿Elevé al cuadrado? Sí. Y ahora aquí me toca multiplicar por la frecuencia de cada intervalo. Así que, control C, control V. Oh, me mandé un condoro. Me mandé un condoro. Deshacer. Ahí sí. Ya, control V, ahora sí. Ya. Y en este caso me tengo que acordar de que a esto lo vamos a multiplicar por F. ¿Ya? F para el que no está en la clase y va a tener que ver este video solito porque no sé cómo Diante lo va a entender, ¿ya? Listo. Entonces, eh, ingreso fórmula, ¿ya? Selecciono la anterior y multiplico por la frecuencia del intervalo, ¿sí? Cierro. Ah, me equivoqué, le puse un paréntesis de más. Si te sale este error a cada uno es porque pusieron 2 paréntesis en vez de uno, ¿ya? Voy a aceptar la corrección de Excel porque obviamente me equivoqué. Y luego que tengo ese cálculo hecho, bajo y ahí está todo calculadito. ¿Bien? Números más horribles porque claramente cada vez que hago o voy avanzando en cada paso de la fórmula se van poniendo más feos los números. Ya, pues. Ahora, eh, ¿qué tengo que hacer? Me acuerdo que ahora lo que está afuera es la sumatoria, así que tengo que sumar todo. ¿Sí? Voy aquí, le digo sumar, selecciono y cierro. Ahí está, qué número más feo. ¿Ya? Y ahora que ya tengo todo sumado, me doy cuenta que tengo que hacer el cociente entre la sumatoria y n-1. N-1, acuérdense que es el total de datos menos 1. ¿Sí? Así que voy a anotar aquí, n-1. ¿Ya? Y, uy, esto debería estar en un cuadrito. Ya. N-1, pues. Ya, entonces simplemente 19 menos 1, 18. Eso no le vamos a poner fórmula. Sí, evidente. ¿Ya? Ya, pues. Entonces ahora escribo de varianza, primero, varianza, entonces va a ser el dato que tenemos aquí, el número feo, digo, ese, dividido con el slash,
n-1. Si quiere lo escribe, si quiere lo selecciona. Yo como lo escribí ahí, lo voy a seleccionar. ¿Ya? Pop, ahí tengo mi varianza. Acuérdense que hasta ahí la varianza ya no tiene interpretación, en particular porque esa varianza tiene unidades cuadradas, ¿sí? Es como lo mismo que tiene el área en una figura plana, ¿sí? Que ven que, no sé, pues si, no sé, estás tomando un cuadrado que tiene el lado en centímetros, su área está en centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, nuestro ejercicio está en puntaje y la varianza está en puntaje al cuadrado, ¿ya? Y puntaje al cuadrado no tiene una interpretación. Igual que cuando estábamos haciendo lo de los kilos de las chicas, ¿sí? Eso tampoco tiene interpretación. O sea, yo les mostré aquí, ya, tengo que hacer hincapié, 131,94 kilos al cuadrado no tiene interpretación, ¿sí? No una muy sencilla de pensar, ¿sí? Porque sería como, oye, es kilos por kilo, ¿cómo te imaginas eso en el mundo real? Si kilos por kilo ya. Tal vez alguien imagine eso como algo obeso, sí, pero no tiene nada que ver con eso, ¿ya? A lo que yo voy es que no hay una interpretación de unidades cuadradas a menos que sea con un área, ¿sí? Y no sirve eso, ¿ya? En este caso no sirve. ¿Ya? Así que la varianza simplemente es 93,29 puntos al cuadrado, ¿ya? eh, como puesta uno en una prueba debería responder eso, ¿sí? Pero queda ahí nomás, no tiene una interpretación mayor, ¿ya? Ahora sí, calculamos la desviación. Voy a mover esto un poquito más abajo. Entonces, desviación típica va con tilde en la I, pero no lo voy a poner porque, como estoy haciendo esto para que alcancemos, ¿ya? Y ya, pues, la desviación típica es el cuadrado, la raíz cuadrada, digo, de la varianza. O sea, la desviación típica es la raíz cuadrada de esta fórmula, ¿sí? Así que ahí está nuestro valor de la fórmula, le aplico la raíz cuadrada, y para hacer eso, ingreso fórmula, ¿ya? Ingreso fórmula, y le digo a Excel, calcula la raíz, ¿sí? Entonces, calcúlame la raíz, ahí está, y esa es mi desviación típica, ¿sí? Así que, repito, ingresé fórmula, eh, fórmula de raíz, ¿sí? Selecciona el dato. Al poner raíz, simplemente con Excel te calcula raíz cuadrada, pero hay una fórmula que es para calcular raíz cúbica o raíz cuártica, la que tú quieras, ¿sí? Ya, pues, entonces ahí tenemos nuestro puntaje de la desviación típica y eso significa que esto lo puedo interpretar, ¿ya? Entonces yo tendría que decir así, en aproximadamente la distancia que hay entre cada puntaje del alumno y el promedio, 9,66 puntos, ¿sí? Acuérdense que dije aproximadamente al principio de la frase, ¿ya? Podría decirlo de otra forma. La distancia que hay entre cada puntaje de los alumnos de la distribución y el promedio es de aproximadamente 9,66 puntos, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí yo le estoy dando al lector o la persona que está viendo esto, le estoy diciendo, mira, el promedio es de 76 puntos, ¿sí? Pero la distancia entre cada dato es de 9,66 aproximadamente. Así que fíjate que hay alguien que tiene 76,31 más la desviación típica de puntaje y hay alguien típica de puntaje, ¿sí? En pocas palabras, eh, voy a mostrarles acá, a ver, si esto no me botea, ¿ya? Les voy a mostrar cómo queda ese tema del puntaje, ¿ya? Y con eso vamos a terminar la clase porque en realidad es simplemente mostrarlo, ¿ya? Entonces, voy a compartir aquí un trocito, ¿ya? Aquí vamos. Y voy a anotar esto para conectarme al celular. Pucha, cae. Aquí. ¿Cuál es este número? Ah, ya. A ver. Punto cero, creo.
Ah, me equivoqué yo. A ver, ahí sí que sí. Entonces, miren bien chicos, ya, así ahí está. Yo creo que lo ven, ya. Pasa lo siguiente. Voy a tener que mover un poquito ahí para ver el dato acá. Ya. Entonces, miren, pasa esto. Ya, nosotros tenemos aquí nuestro gráfico, ¿sí? Donde tenemos el puntaje de los alumnos, ¿ya? Voy a poner aquí alumnos, mejor, versus puntaje, ¿sí? Y lo que pasa, ahí se está demorando un poco porque hay un input lag más o menos grande entre lo que ustedes ven y lo que yo noté. Pero lo va a hacer, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que en este gráfico ya nosotros tenemos los puntos ya que va mostrando la distribución, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay una persona que tiene entre 52 puntos y 60,8, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer así nomás, ¿ya? Tengo la marca de clase que es 56,4, ¿ya? Perdón, 1, y aquí tendría que ser, upa, no dejé la embarradita, a ver, ahora sí, ahí sí, ahí sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Con razón tenía input lag. Ya, entonces yo le estaba diciendo aquí que tenía alumnos, aquí tenía puntaje, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí hay uno que tiene 56,4, ¿ya? ¿Ya? Ese es el punto que nosotros tenemos de la distribución, ¿sí? Obviamente que tiene mucho más puntos, si son 19 puntos que hay en total, ¿sí? Otro, por ejemplo, sería decir que 3 alumnos, ya, pero todo esto, 1 y 3 no va. Eh, a ver, 56,4 marca, sí, sí, también, 1 y aquí sería 3, y por ejemplo la siguiente marca de clase sería 65,2, ya. Yo voy a tomar la marca de clase esta vez, ahí, ¿ya? Por ejemplo, ahí estoy haciendo el gráfico a mano, ¿sí? De lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Fíjense que mi media es 76, ya, mi media es de 76,31. Bueno, aquí estaría mi media. Mi media yo la tendría que hacer así con una línea, ¿sí? Podría ser una línea entrecortada igual, ¿ya? También funciona. Ya, pues. ¿Y qué pasó con nuestra desviación? Bueno, la desviación, ¿ya? Es la distancia que hay entre cada dato y la media, ¿sí? Pero es una región en realidad. O sea, nos dio que la desviación era de 9,65, ¿sí? Lo que está considerando, en este caso nuestra desviación, son 9,65 puntos de distancia. Y cuando tú tienes esa distancia, todo lo que está alrededor de eso, ¿sí? Está considerado en la desviación, ¿sí? Cuando un dato no esté considerado dentro de la desviación, es porque se le llama atípico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí puede haber un fulano que tenga, por decirles algo, 0 puntos, ¿sí? O que tenga 10 puntos, ¿ya? Pero tal vez el único que tiene 10 puntos, ¿sí? Y fue el único que tal vez le fue mal, ¿ya? Entonces, este dato que es atípico, ¿ya? Cuando uno hace una investigación, lo deja fuera. ¿Por qué se hace eso? Bueno, si yo tengo muchos datos, puedo dejarlo fuera sin ningún drama. Si tengo muy pocos, no lo puedo hacer porque tengo que indagar más qué pasó ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, imaginen que ustedes van a hacer una encuesta a un colegio, a un curso, ¿ya? Y ya, imagínense, pónganse en el caso que ustedes hicieron
fueron al María Auxiliadora a hacerle una encuesta del peso de las chicas. Y en esa encuesta le respondieron ustedes lo que teníamos de datos en el Excel, ¿sí? Y resulta que, bueno, tal vez alguna tiene un problema con su peso o la molesta, no sé qué sé yo, y en vez de decir su peso real, dijo que pesaba 30 kilos, ¿sí? Ese dato es un dato atípico, porque tal vez no estamos imaginando que están haciendo esta encuesta a un curso de, no sé, que tiene la misma edad que ustedes, ¿sí? Entonces, oye, que alguna de ellas pese 30 kilos en ese minuto, debería estar en la UCI, ¿no? Entonces, claramente ese dato es un dato atípico que está fuera de nuestra desviación típica, ¿sí? ¿Ya? En este caso, yo tengo que aprovechar de decirles que existen dos tipos de datos que tienen nombrecitos, ¿sí? El atípico y el anómalo, ¿ya? Hay una diferencia. Atípico significa que tiene un error en cuanto a cómo se tomó la muestra, que la persona te haya mentido o que el instrumento que utilizaste esté malo, ¿sí? Porque los instrumentos tienen errores de vez en cuando y la probabilidad de error del instrumento se puede calcular, ¿ya? Ahora, un dato anómalo, ¿sí? Es un dato que producto del cálculo, ya producto de lo que tú estás haciendo, ¿ya? Ese dato quedó mal verificado. Por ejemplo, que yo me haya equivocado, en realidad no era un 30, sino que era justo un 5, eran 50, ¿ya? Ese dato es anómalo, ¿ya? Ya tiene que ver con el investigador, ¿sí? Entonces, atípico tiene que ver con las personas con las que estoy trabajando, ¿sí? Que tenga el error en cuanto a que eh, simplemente o me haya mentido o bien haya habido un problema en ese muestreo. Y el anómalo es que yo me haya equivocado cuando yo tipeo, ¿sí? Ya pues chicos, entonces eso sería lo de él, ¿ya? Simplemente vimos esto, yo sé que es medio, para alguien que no lo ha visto nunca, tal vez sea medio un enfrentamiento un poco grosero, ¿sí? Con una fórmula más, pero yo creo que entendieron y eh, ya con esto por fin podemos trabajar con las distribuciones. Yo les voy a dar una distribución el día lunes. Quería darles antes una distribución, pero después me retracté y dije, mejor no, pues, porque ¿para qué darte varias distribuciones semana a semana si te puedo dar una distribución donde calcules todo de una pura vez? ¿Ya? Y cuando les dé la distribución van a tener tiempo para que la puedan hacer. Yo creo que más de un día no, ¿ya? Pero eso, ¿sí? Para que sepan y acostúmbrense a hacer esto con Excel, ¿ya? Eh, Porque ya después preguntarme cómo hago algo va a ser medio difícil, yo no les puedo ayudar por chat, sino que tengo que mostrarles cómo se tiene que hacer, ¿ya? Ya pues chicos, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta o algo más, ¿no? No, 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 ¿ya? ¿No? Parece que no, 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 ya. Lagos tiene un problema con su cosa, está mandando puros rectangulitos, no sé, o cuadraditos, no sé, son caracteres así que no sé qué diablos, ¿ya? Así que chicos, eso sería que estén súper bien, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? O más ratito, ¿ya? Así que eso pues chicos, ¿ya? Chau, chau, que estén bien, ¿ya? Y nos vemos. Chaulín. Chaulín, chaulín. Sí, no, a mí nadie me hackea, si a Lagos tal vez lo hackearon. Chao Lagos. Que estén bien, chaulín. Pucha, esta cosa siempre pasa lo mismo.